En distintas provincias, la justicia declaró inconstitucional la ley de movilidad jubilatoria del gobierno de Alberto Fernández por la fuerte pérdida de la capacidad de compra. El tema se va a resolver en la Corte Suprema, pero mientras tanto, los haberes siguen ajustados. Vamos a hablar de este tema y por eso nos visita hoy el doctor Adrián Trócoli, que es especialista en temas previsionales. Hola, doctor, gracias por estar con nosotros. Por favor, ¿cómo estás, Sil? Bien, muy bien. Bueno, vamos a poner en negro sobre blanco qué significa esto, porque hoy la ley de Alberto Fernández de movilidad no está vigente, tenemos otra ley. ¿Por qué se realizan estos planteos judiciales y qué representan en lo que hoy cobra un jubilado? En términos sencillos, alguien que estaba jubilado hace 5 o 6 años sufrió 4 leyes de movilidad en muy poco tiempo. Y la verdad es que cada una de las leyes fue para hacerle perder un poco del poder adquisitivo. El último decreto de necesidad de urgencia, como decís, es el que cambia la ley de Alberto Fernández hace un poquito más de un año, año y casi 4 meses, y transfiere directamente la movilidad, transfiere la movilidad a la inflación. Pero antes de eso, los jubilados perdieron. ¿Te acuerdas de la guerra contra la inflación? Bueno, fueron los primeros que perdieron en esa guerra, perdieron muchísimo. Bueno, la ley de Alberto Fernández tenía un componente 50 y 50. 50 era la inflación, 50% de evolución de los salarios. La de Macri, esa fue la última que tuvo inflación, pero la de Fernández tenía... tenía inflación y salarios. No, tenía salarios y... RIPTE, digamos. Claro, RIPTE, y además tenía los ingresos del ANSES. O sea, era lo que recopilaba el ANSES como impuestos. Y funcionó muy mal. Si hubiera tenido inflación, aunque fuera con algún atraso, no hubiera perdido tanto. De hecho, perdió, para dar un solo ejemplo, año 2023, el peor de todos, perdió una tercera parte del poder adquisitivo. Con la aplicación de la nueva ley también perdieron los jubilados. Los que perdieron son los que tienen la mínima. Porque los que cobran más que la mínima, que no cobran el bono, tuvieron una actualización sobre el total del haber. Con el nuevo decreto, lo que pasa es que no afecta al bono, y el bono está congelado desde marzo del año pasado. Entonces, y un jubilado que hoy gana un poquito más de 300.000 pesos, o en realidad toda la cadena de las distintas jubilaciones, ¿qué tienen que esperar a partir de esta situación y de estos fallos que declaran la inconstitucionalidad de la ley de Fernández? Sí, hay una serie de fallos. Primero salieron algunos con algún problema que tenía la ley antes de Alberto Fernández, la de Macri. Macri tenía algún problema. A esto se sucedió una serie que ahí están todos de acuerdo con los decretos de 2020. En 2020 se suspendió la ley de movilidad y dieron aumentos por decreto, los declararon inconstitucionales. Y ahora todavía no cubre todo el país, pero hay 8 cámaras federales del interior del país que ya declararon la inconstitucional, como decís, de la ley que rigió desde el 2021 hasta 2024. En números redondos significa aumentar entre un 60 y un 80% el haber jubilatorio. Pero para eso antes tiene que expedirse la Corte Suprema. Hay muchos casos que quedaron firmes, pero sí, la enorme mayoría están en Corte. Hoy Corte está acumulando más de 60.000 expedientes. ¿Y los reclamos son individuales, doctor? Lamentablemente son de a uno, y hace muy poquito la Corte ya declaró que no hay posibilidades de hacer un reclamo colectivo, porque cuando se refirió a un fallo, a un expediente que venía de 2009, un expediente muy viejo, dijo que el defensor del pueblo de la nación no tenía capacidad para representar a todos los jubilados. Así que la Corte dijo de a uno y de a poco. Bueno, pero ahora ni siquiera hay ombudsman, ¿eh? Ahora no hay ombudsman, y cuando lo había le dijeron que no era suficiente su capacidad para representar a los jubilados. Así que, aunque lo hubiera, la Corte en este sentido cerró el telón de cubrir a todos. Esto tiene una explicación sencilla. ¿Te acordás? 2016, la ley de reparación histórica. En ese momento, cuando el gobierno, en ese momento Macri, saca una ley para repararle a todo el mundo, mal, la mitad de lo que tenían que hacer, pero para todos, había alrededor de 1 millón de juicios que se habían ganado por Badaro, y el ANSES le pagó más de 2 millones de personas. Entonces, la estadística dice que menos de una tercera parte de los jubilados que tienen derecho a hacer juicio van y hacen juicio y lo reclaman. O sea que el panorama es absolutamente incierto, porque más allá de que se declare inconstitucional, si no te moves... Exactamente, acá un poco es el tango, ¿no? El que no llora, lamentablemente, no le toca. Bien. En este marco, teniendo en cuenta que el presidente está hablando de la necesidad de avanzar con reformas de peso y de fondo, el Congreso va a tener que tratar, más temprano o más tarde,
proyectos que tengan que ver una vez más con la reforma laboral y seguramente con la reforma previsional. ¿Hay algo de información fina ya que se pueda manejar, que estén observando? Hay muchas ideas, quizás no estamos haciendo un poco de futuro, pero hay un proyecto que presentó Vidal que no tiene por qué sobrevivir, pero tiene algunos elementos. Creo que lo que están casi todos de acuerdo es que hay que hacer pequeñas correcciones. En lo que no hay nadie de acuerdo es en hacer una corrección de un sistema completo, que posiblemente es lo que haya que hacer. Algunas cosas son extender la edad de los menores para cobrar la pensión, esto para acomodarlo al Código Civil. Hoy es hasta los 18 años y los chicos en la medida que estudien tienen derecho a alimentos hasta los 25. Hay algunas de estas incoherencias que se tienen que corregir y en principio casi todos están de acuerdo con bajar las pensiones de aquellas personas que ya tengan una jubilación. Ahora, ¿qué pasa cuando se está pensando en reformular una vez más la ley laboral y se está hablando de no más indemnizaciones? No tan claro el tema de cómo serían contratados esos nuevos trabajadores, si serían personas que trabajan registrado en blanco o si hay otra modalidad de contratación. ¿Eso ayudaría a fortalecer el sistema previsional o lo haría más débil todavía? No, creo que podría fortalecer en la medida que se baje el costo laboral. Hoy el costo laboral judicial es muy alto para las empresas y de hecho tiene que ver con las indemnizaciones casi exclusivamente. Si uno tuviera un costo menor laboral, podría afrontar el tener más gente en blanco. Realmente acá el problema que tenemos es la cantidad de gente que tenemos en negro. Entonces, en la medida que sea más barato despedir a un trabajador, que no sea tan oneroso para la empresa o que sea imposible en algunos casos, mejoraría la cantidad de gente que estaría en blanco. Polémico, ¿no? Porque también quedarse sin trabajo de pronto 50 años, 55 años. Sin lugar a dudas es polémico, pero en muchos lugares del mundo no existe la indemnización que tenemos nosotros y la indemnización que tiene, el único lugar que se conoce acá es para el empleado de la construcción. Funciona, nunca tuvieron un problema. Entonces, se podría extender algo de esto. Es básicamente pagar la indemnización durante la relación laboral. Esto reduce enormemente las cuotas. Se va pagando en cuotas y reduce enormemente el costo final. Hay opciones intermedias. No es cuestión de erradicar la garantía de la estabilidad del empleo, pero tampoco que sea tan imposible despedir a una persona para una empresa. ¿El gobierno nacional tendría que aumentar el bono de los jubilados? Está en 70.000 pesos hace mucho tiempo. Hace mucho. Sí para mantener el poder adquisitivo de las mínimas. Lo que está pensando el gobierno desde hace mucho, desde que ingresó el actual gobierno, lo que separa, que hay una confusión porque separa de manera muy gruesa, los que cobran las mínimas dicen son los que no aportaron, los que se jubilaron por moratoria. Entonces al resto les corresponde más. Algo de cierto hay, pero no es tan clara la divisoria de aguas. Entonces dice, los que cobraron la mínima ya tuvieron un plus, que es este bono, lo recibieron antes que recibieran cualquier tipo de aumento por encima de lo que habían cobrado el resto, entonces un poco está pensando en compensar dejando de darle aumentos al bono y dándole más al resto. El resto, los que no cobran bono, ganaron un poco contra la inflación, pero están muy lejos de los valores de hace 5 años. No ganan 400.000 pesos, doctor, ¿no? No, perdón. Está claro que no alcanza ni la mínima ni el haber máximo. Si hablamos del haber máximo, sin lugar a dudas no le alcanza para nadie que llega a un haber máximo a mantener el poder adquisitivo, para mantener el mismo nivel de vida que tenían actividad. Estamos en jubilaciones muy bajas, aún con un dólar pisado, que es la comparación que hace el gobierno de vender el valor de las jubilaciones en dólares, pero con eso no alcanza para vivir, ni la mínima ni una media. Nosotros teníamos hace 20 años una jubilación media muchísimo más alta que ahora. Muy bien, es el doctor Adrián Trócoli, es especialista en temas previsionales. Te agradecemos mucho que nos hayas visitado para poner un poco más de claridad sobre estos fallos judiciales que hablan de leyes de actualización que son inconstitucionales y cómo eventualmente pueden afectar las jubilaciones de aquellas personas que logran jubilarse. Te agradecemos un montón. Un placer, gracias por invitarme.